Sigue la controversia. ¿Disculpas por la conquista? España tiene la misma responsabilidad de lo que pasó hace 500 años que de la especie Cromañón. Historiadores y escritores rechazan la leyenda negra propagada por Sheinbaum y López Obrador, que ha provocado un incidente diplomático entre España y México. ¿Por qué hay que pedir perdón por un proceso compartido? Comenzamos. Sucedió en los años 30 cuando el pintor comunista Diego Rivera plasmó en sus murales para el Palacio Nacional de México una imagen de Hernán Cortés que mostraba al conquistador como un ser deforme y sanguinario, movido exclusivamente por la codicia. La imagen de la conquista de América por la corona española, tremendamente compleja, comenzaba entonces a banalizarse como objeto de propaganda. Salido de Cuba en 1519 con 500 soldados, 16 caballos y 13 escopetas, Cortés logró volverse amo en solo 2 años del inmenso territorio de los aztecas. Pero, ¿de dónde pudo lograrlo solo? El último incidente diplomático entre España y México ha despertado de nuevo el interés por conocer la más actual valoración de la historiografía sobre la conquista de América. Todo empezó en marzo de 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exigía por carta al rey Felipe VI que pidiera perdón por los hechos sucedidos hace 5 siglos. Como no recibió ninguna respuesta, hace unos días, la presidenta electa Claudia Sheinbaum decidió no invitar al jefe del Estado español a su próxima toma de posesión. Después de una tensa conversación telefónica entre Sánchez y López Obrador, el país de España finalmente no enviará ninguna delegación al acto. ¿Cómo interpretan los historiadores actuales el papel de España en la conquista? Esteban Mira Caballos, especialista en las relaciones entre España y América en el siglo XVI y autor de sendas biografías sobre Francisco Pizarro, Crítica 2018, y Hernán Cortés, Crítica 2021, responde que el discurso populista de Sheinbaum está totalmente al margen de la evolución historiográfica, tanto la que se hace en España como en el propio México. En España la conquista se ve como una historia fundamentalmente pactada que solo fue posible con la colaboración de cientos de grupos indígenas a lo largo y ancho del continente americano. Cada vez más se destaca la participación activa de miles de indígenas, no solo en el proceso conquistador, sino también en la configuración de la América virreinal. Sin indígenas no habría habido conquista. En el caso de México, sin la colaboración de los tlaxcaltecas, acoluas, cholultecas, chalcas, totonacas, también fueron esenciales en la administración y defensa del virreinato durante 3 siglos. La historiografía mexicana prosigue Mira Ceballos, que encabezan autores como Guy Rosat y Pedro Salmerón, ven a las fuentes españolas y particularmente las cartas de relación de Hernán Cortés como una gran farsa acerca de una historia que nunca existió. Para ellos, Hernán Cortés y sus hombres eran unos aventureros que pasaban por ahí y que se insertaron en el enfrentamiento entre la Triple Alianza Mexica y la Triple Alianza Tlaxcalteca. Evidentemente, el resultado de la conquista con el establecimiento de la América virreinal desmonta esta posibilidad. Pero en cualquier caso, ambas visiones dejan fuera de cualquier lugar eso de pedir perdón por un proceso histórico que en cualquier caso fue compartido y donde los españoles representaron una minoría. Pero entonces, si las exigencias de perdón por parte de México no responden a una revisión histórica legítima, ¿podemos decir que forman parte de un torticero uso político del pasado? Para Felipe Hernández Armesto, Londres 1950, no hay ninguna duda al respecto. El historiador de renombre internacional, profesor de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, y autor de una decena de libros en torno a la conquista, recuerda que la tarea del historiador es la comprensión, no la condena de los habitantes de otros tiempos y culturas.
No existe tal cosa como la memoria histórica. Solo hay dos tipos de memoria, la verdadera y la falsa. Por supuesto, la indignación de los políticos iberoamericanos es fingida. Desde el momento de lograr la independencia, sus antecesores tenían el valor irónico de echar la culpa de sus desgracias y fracasos a la herencia española. La verdad es que en el siglo XVIII las colonias experimentaban un siglo de oro, cuando superaban a las inglesas, por ejemplo, en prosperidad, cultura, educación, ciencia y artes. Los desastres de los siglos XIX y XX fueron culpa de los contemporáneos en la misma América, no de españoles ya muertos. Las lágrimas del 21 son culpa de los líderes actuales, pero los que fracasan en su política interna siempre intentan distraer a sus electores con quejas dirigidas al exterior. Fernández Ernesto relata cómo las más recientes investigaciones del periodo han sacado a la luz miles de reveladores documentos de archivo en idiomas indígenas. Desvelan un mundo que la mayoría de mis colegas ni han sospechado que existiera, un imperio de colaboración entre élites indígenas, criollas y peninsulares, donde los pueblos nativos, por regla general, se odiaban más los unos a los otros que a los españoles. Ni siquiera la palabra conquista corresponde a la realidad de un imperio que iba ensanchándose en su mayor parte pacíficamente. Un hecho oscurecido por el apetito que siempre han demostrado los historiadores y sus lectores por los relativamente pocos episodios de violencia, matanza y crueldad. En un contexto de crecientes debates sobre la colonización y sus consecuencias, ¿qué responsabilidad tendría el Estado español, si es que tiene alguna, en reconocer o disculparse por hechos que sucedieron hace más de 500 años? Exactamente la misma que la de la especie Cro-Magnon, o sea, todos los humanos actuales con los neandertales, responde Antonio López Henares. Chani Henares ha escrito grandes novelas históricas sobre la conquista, como Cabeza de Vaca, Ediciones B 2020, o La Española, HarperCollins 2023, y es el presidente actual de la Asociación Escritores con la Historia, que agrupa a más de 50 autores del género. Todo esto es un intento de ocultación de lo que han hecho los gobernantes en ese y otros países, asegura. Pues cuando al principio del siglo XIX España hubo de salir de aquel territorio, en palabras de Humboldt, era la región más próspera y emergente de la tierra, con sus grandes urbes, sobre todo en el actual México, sus comunicaciones, su comercio, sus industrias y su capacidad cultural con más de una veintena de universidades. ¿Qué pasó en estos 200 últimos años? Eso es lo que deberían responder en vez de seguir con la matraca de echarle la culpa a sus abuelos, pues sus abuelos serían en cualquier caso y no los nuestros, que se quedaron aquí los responsables. Concluye Pérez Henares. Por encima de las interpretaciones hay un elemento esclarecedor, aunque se intenta obviar el porcentaje de población mestiza o indígena en los territorios de los que fue el imperio hispano llega a alcanzar el 80 a 90% de la población. ¿Cuál es el caso del imperio inglés y en concreto de Estados Unidos? Un 1,1%. Con ello queda por entero demostrado dónde tuvo lugar un genocidio y dónde no. Por lo demás, el terrible imperio mexica, que no azteca, fue una teocracia sanguinaria de terrible ferocidad, donde abundaban los sacrificios humanos y los ritos antropófagos. En el asalto final de Cortés a Tenochtitlan, en sus tropas los españoles no llegaban ni a 2%. El grueso lo constituían las etnias y tribus sojuzgadas encabezadas por los tlaxcaltecas. Estos no debían ser mexicanos, como por lo visto sí lo es y mucho más que nadie López Obrador, nieto de un sargento de la Guardia Civil de Santander, España. Tal es su raíz. Ah, acabáramos. Ahora resulta que el abuelo de López Obrador es español y se la pasa diciendo que España se tiene que disculpar. Ay, las cosas de la vida, señor.
Bueno, pues aquí les dejo esta información. Les agradezco mucho su atención a esta cápsula histórica. Hasta la próxima.